El silencio no es vacío, el silencio es territorio. Y según estudios modernos, más del 70% de los pensamientos que gobiernan tus decisiones no son conscientes, no los eliges, no los controlas, simplemente ocurren. Ahora imagina esto, un hombre obsesionado con el poder de la mente humana, con el éxito, la riqueza, la influencia invisible que mueve masas. Decide estudiar el libro más leído y más distorsionado de la historia, pero lo hace en silencio absoluto, sin rezos, sin rituales, sin repetir palabras en voz alta. Paul Hill no buscaba fe, buscaba mecanismos, y lo que encontró no podía decirse en público sin consecuencias. Si este tipo de conocimiento te incomoda, este video no es para ti, pero si sientes que algo en el mundo no encaja, quédate hasta el final. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Hay verdades que solo se revelan una vez. Hill comprendió algo que hoy la psicología cognitiva confirma con incomodidad. La mente humana es más vulnerable cuando habla sin control. Cada palabra repetida sin conciencia se convierte en una orden. La Biblia, leída en voz alta, se transforma en sugestión externa. Leída en silencio, se convierte en confrontación interna. Y esa diferencia separa al creyente del programado. En sus escritos privados, los que nunca fueron pensados para el público, Hill insinúa que el texto bíblico funciona como un espejo oscurecido. No te muestra a Dios, te muestra a ti mismo, pero solo si no interrumpes el proceso con ruido. El silencio obliga a la mente a proyectar sus sombras, y ahí es donde ocurre el verdadero peligro, o la verdadera libertad. La neurociencia moderna lo explica con frialdad clínica. Estudios de universidades como Stanford y Heidelberg demuestran que la lectura silenciosa activa redes profundas del córtex prefrontal y del sistema límbico al mismo tiempo. Es decir, lógica y emoción chocan. Cuando lees en voz alta, externalizas el procesamiento. Cuando lees en silencio, el texto desciende al inconsciente. Se mezcla con traumas, deseos reprimidos, ambiciones no confesadas. Se vuelve parte de ti. Hill entendió que la Biblia no fue escrita para tranquilizar. Fue escrita para activar conflictos internos, parábolas ambiguas, mandatos contradictorios, promesas que exigen sacrificio psicológico. El silencio no es reverencia, es protección, porque cuando la mente entra sola en ese laberinto simbólico, algo despierta. Las tradiciones antiguas ya lo sabían. En el budismo esotérico, el sutra más peligroso no se recita, se contempla. En el cristianismo primitivo, los gnósticos advertían que la palabra hablada podía ser una trampa si el oyente no estaba preparado. En la mitología griega, los oráculos hablaban poco, porque sabían que demasiadas palabras deforman la verdad. El silencio era el filtro. Hill veía la Biblia como un artefacto psicológico ancestral, un dispositivo diseñado para probar la estabilidad mental del lector. Quien entra sin disciplina, sale confundido. Quien entra en silencio, sale transformado o roto. No hay término medio. Y aquí aparecen los primeros signos de alerta, casi imperceptibles. Personas que repiten versículos como mantras, pero no cambian su conducta. Rostros serenos, con sonrisas venenosas. Familias enteras atrapadas en narrativas de culpa heredada. Grupos que creen pensar igual, pero solo están sincronizados por miedo. Es la escena clásica del suspenso. Luces encendidas, pero nadie realmente despierto. A nivel colectivo, el fenómeno escala. El texto deja de ser introspectivo y se convierte en arma social. Campos de distorsión de la realidad se forman cuando millones interpretan símbolos sin procesarlos internamente. Surgen arquetipos. El salvador, el pecador, el enemigo invisible. Hill observó esto en líderes, iglesias, corporaciones, donde no hay silencio interior. Hay posesión colectiva. Por eso su protocolo era brutalmente simple, casi militar. Conciencia como escudo, lectura lenta, silencio total. Si una frase genera miedo, inmediato, retirada estratégica. Si despierta culpa automática, límite inmediato. El texto no debe dominarte, tú debes atravesarlo. El verdadero mensaje no está en las palabras, está en lo que emerge cuando las palabras callan. Y aquí está la frase que Hill jamás dijo en público, pero dejó entre líneas como una advertencia final. Quien no soporta el silencio frente a la verdad, termina adorando la sombra, que lo protege de sí mismo. Y una vez que esa sombra aprende tu nombre, nunca se va. Nadie te lo dijo. Pero mientras lees,
Algo te lee de vuelta, no es metáfora, es mecanismo. Investigaciones modernas estiman que más del 90% de la actividad mental humana ocurre fuera del campo consciente. Y ahí, en esa región oscura, donde no existe vigilancia racional, es donde los símbolos operan como bisturís invisibles. Napoleon Hill entendió que la Biblia no actúa como un libro común, actúa como un dispositivo de activación psicológica. No transmite información, provoca estados mentales. Por eso el peligro no está en el texto, está en cómo el texto entra. Hill descubrió que cada parábola, cada contradicción aparente, cada promesa postergada, cumple una función precisa: desorganizar la lógica superficial para forzar una reconfiguración interna. Cuando el lector habla, repite, declama, el proceso se vuelve externo, masivo, controlable. Pero cuando calla, el sistema se vuelve íntimo, incontrolable y profundamente transformador. La psicología cognitiva moderna lo confirma con inquietante precisión. Estudios sobre priming semántico y activación simbólica demuestran que palabras cargadas de significado moral, culpa, sacrificio, salvación, castigo, generan respuestas fisiológicas, incluso antes de ser comprendidas racionalmente. El cuerpo reacciona primero, luego la mente inventa explicaciones. La Biblia está saturada de este tipo de detonadores. Hill no los llamaba versículos, los llamaba llaves. Aquí entra la ciencia que incomoda. Neuroimágenes funcionales revelan que, durante la lectura silenciosa de textos simbólicos profundos, se activa el mismo circuito cerebral asociado a experiencias místicas y estados disociativos leves. La frontera entre leer y vivir se diluye. El texto deja de ser objeto, se convierte en experiencia. Hill comprendió que este estado, sin preparación, es extremadamente peligroso, porque la mente busca coherencia a cualquier precio, incluso al precio de su libertad. Las tradiciones antiguas ya advertían sobre esto. En la Cábala se prohibía el acceso directo a ciertos pasajes sin años de disciplina mental. En el hinduismo, los Vedas más potentes solo podían ser estudiados bajo voto de silencio parcial. En el cristianismo primitivo, muchos textos fueron ocultados, no por herejía, sino por riesgos psicológico. El conocimiento no mata por ser falso, mata por ser prematuro, y entonces aparecen los signos de alerta, como escenas de un suspenso que nadie quiere reconocer, personas que interpretan todo como señal divina, decisiones impulsivas justificadas como llamados, relaciones rotas en nombre de una verdad superior, miradas vacías envueltas en certeza absoluta. El texto ya no inspira, ordena. Y cuando ordena, algo se ha quebrado, a nivel colectivo. El efecto se amplifica como una onda de choque, comunidades enteras sincronizadas por símbolos no digeridos, familias atrapadas en narrativas de destino inevitable, sociedades divididas entre iluminados y perdidos. Hill observó este patrón repetirse en religiones, ideologías políticas y movimientos de masas. Cambia el símbolo, el mecanismo es el mismo, un campo de distorsión de la realidad, donde la identidad individual se disuelve. Por eso Hill insistía en el silencio como barrera. El silencio no para obedecer, sino para observar la reacción interna. Su protocolo era claro: si el texto genera urgencia, pausa. Si despierta miedo, retrocede. Si promete poder inmediato, sospecha. Conciencia como escudo, distancia como arma, retirada estratégica, antes de que el símbolo se incruste. Porque una vez que el símbolo se instala sin filtro, ya no necesitas un líder externo. El texto se convierte en voz interior. Y esa es la forma más eficiente de control que existe. El clímax filosófico es incómodo, pero inevitable. Hill lo sabía. La Biblia no fue diseñada para ser entendida. Fue diseñada para revelar quien no está preparado para entenderse a sí mismo. El silencio no es devoción, es supervivencia mental. Y la advertencia final resuena como un eco oscuro, cuando el símbolo reemplaza a la conciencia. La mente deja de ser hogar y se convierte en altar. Todo sistema de poder necesita un laboratorio. Y el laboratorio más antiguo jamás construido es la mente humana. Estadísticas modernas revelan algo perturbador. Más del 80% de las decisiones que una persona cree espirituales están profundamente influenciadas por procesos de autosugestión inconsciente. No son revelaciones, son respuestas condicionadas. Napoleon Hill llegó a esta conclusión mucho antes de que la neurociencia tuviera un nombre para ello, y cuando lo entendió, guardó silencio, porque lo que descubrió no podía enseñarse sin consecuencias.
Gil comprendió que la fe no es una virtud, es una fuerza bruta, y como toda fuerza, puede construir o destruir dependiendo de quien la controle. Al estudiar la Biblia en silencio, sin intermediarios, sin rituales colectivos, sin voces externas, Gil observó cómo el texto activaba el mismo mecanismo que él describiría más tarde como autosugestión dirigida. Pero aquí estaba la diferencia fatal. En la religión, el sujeto cree que la orden viene de fuera. En la autosugestión consciente, sabe que viene de dentro. Ese matiz lo cambia todo. La psicología moderna lo confirma con precisión quirúrgica. Investigaciones en neuroplasticidad muestran que creencias cargadas de emoción, repetidas en estados de atención profunda, reconfiguran literalmente las conexiones neuronales. El cerebro no distingue entre una orden divina y una orden interna si ambas están emocionalmente cargadas. Gil entendió que la Biblia operaba como un amplificador primitivo de sugestión. No enseñaba qué pensar, enseñaba cómo obedecer una voz interior, sin cuestionarla. Y aquí surge el experimento prohibido. Gil comenzó a observar personas profundamente religiosas y personas altamente exitosas que usaban afirmaciones, visualización y disciplina mental. El patrón era idéntico. Cambiaban las palabras, cambiaba el símbolo, pero el proceso era el mismo. Silencio, repetición interna, carga emocional, convicción absoluta, resultado externo. Esto no era fe, era ingeniería psicológica. Las tradiciones antiguas ya lo advertían. En el hermetismo, se decía que la palabra sin conciencia crea esclavos. En el taoísmo, el sabio evita imponer imágenes mentales rígidas, porque sabe que la mente las convierte en cadenas. En el cristianismo esotérico, se hablaba del logos interno, una voz que podía elevar o devorar al hombre. Gil no estaba descubriendo algo nuevo, estaba recordando algo deliberadamente olvidado. Los signos de alerta comenzaron a aparecer con claridad siniestra. Individuos que atribuían todo éxito o fracaso a una voluntad externa. Líderes carismáticos que hablaban con absoluta certeza, pero sin responsabilidad personal. Comunidades enteras incapaces de cuestionar una narrativa, por miedo a perder identidad. Era como ver una película de suspenso, donde el espectador grita "sal de ahí", pero el personaje no escucha. A nivel colectivo, el fenómeno se volvía aún más oscuro. La fe, cuando no es consciente, se transforma en posesión simbólica. La autosugestión deja de ser herramienta y se convierte en prisión. Familias educando hijos para obedecer voces internas que nunca eligieron. Sociedades justificando violencia, culpa y sacrificio en nombre de una verdad incuestionable. Campos enteros de distorsión de la realidad, sostenidos por símbolos sagrados no examinados. Gil entendió que el verdadero poder no estaba en negar la fe, sino en recuperar la autoría mental. Por eso su protocolo era frío, casi despiadado. Conciencia como escudo, observación constante del diálogo interno, límite inmediato ante cualquier pensamiento que exigiera obediencia ciega, retirada estratégica de grupos que reforzaran su gestión colectiva. El silencio no como devoción, sino como espacio de auditoría interna. Si este contenido está resonando contigo, de tanto un segundo, suscríbete ahora. Comparte este video con alguien aún cree que pensar es lo mismo que obedecer. Este conocimiento no se encuentra dos veces. El clímax filosófico es inquietante. Gil llegó a una conclusión que jamás escribió de forma directa, pero dejó codificada en toda su obra. La fe inconsciente es la forma más eficiente de control mental jamás creada. No necesita cárceles, no necesita armas, solo necesita símbolos y silencio mal utilizado. Y la advertencia final cae como una sentencia cuando renuncias a cuestionar la voz interior. No te vuelves espiritual, te vuelves funcional para el sistema que la implantó. Hay un punto sin retorno. No es iluminación, no es fe, es fractura. Estudios contemporáneos indican que un sistema de creencias profundamente arraigado colapsa. El cerebro entra en un estado similar al trauma agudo. Las mismas áreas que se activan ante una amenaza de muerte se encienden. Una verdad absoluta se derrumba. Napoleon Hill intuyó este fenómeno décadas antes de que la ciencia pudiera medirlo, y por eso avanzó con cautela, porque sabía que romper el mecanismo sin preparación no libera, desgarra. Hill descubrió que la Biblia, cuando estudiada en silencio prolongado, produce un efecto paradójico. Primero fortalece la estructura interna de creencias, luego, si el lector persiste con conciencia crítica, comienza a erosionarla desde dentro. Es como un ácido lento. El símbolo que antes ordenaba empieza a revelar fisuras,
contradicciones, ambigüedades, vacíos, y la mente, que dependía de certezas, para sentirse segura, entra en pánico. La neurociencia lo describe como disonancia cognitiva extrema. El cerebro odia el vacío, necesita narrativas. Cuando una narrativa sagrada se rompe, la mente intenta reemplazarla de inmediato. Ahí se ya el verdadero peligro, no el colapso, sino la sustitución automática. Las tradiciones ancestrales advertían sobre este momento con lenguaje simbólico. En el budismo, se habla del valle oscuro, donde el practicante pierde todos los referentes. En la alquimia medieval, es la nigredo, la fase negra, donde todo se disalva antes de renacer. En la mitología cristiana, es la noche del alma. Hill comprendió que no todos sobreviven a esta etapa intactos. Algunos regresan al dogma con más fanatismo, otros se pierden en el nihilismo, pocos atraviesan. Los signos de alerta en este punto son silenciosos, casi invisibles. Personas que abandonan una creencia solo para adoptar otra con igual rigidez. Individuos que dicen desperté, pero atacan todo, que el embreo antiguo símbolo. Miradas cansadas escondidas detrás de sarcasmo intelectual. Es como una escena de suspenso psicológico. El monstruo mudó de forma, pero continúa no cuarto, a nivel colectivo. Esta fractura produce ondas devastadoras, grupos que se fragmentan, familias divididas entre os que ainda creen, y os que trairán, sociedades inteiras oscilando entre extremos ideológicos opuestos, mas igualmente absolutos. Hill observó el ciclo en religiones, mercados financieros, movimientos políticos. A queda de un símbolo, nunca dexa un vacuo, cría un campo fértil para outro ainda mais agresivo. Por isso, Hill desenvolveu seu protocolo mais severo exactamente para este estágio. Conciencia como escudo. Ega elevada ao máximo. Nenuma nova crença aceita, inmediatamente. Nenuma narrativa, abrazada no calor dador. Limite, inmediato, contra cualquier idea que prometa sentido rápido. Retirada estratégica do ruido social. Silencio. Novamente, más ega nao para absorber, y sin para nao ser posuído. Ele sabia que o rompimento do nao revela luz instantánea. Revela o abismo da alma. Y o abismo nao ensina. Ele testa. Capacidade do individuo de existir sen muletas simbólicas. Se mordens invisíveis, sen promesas. O clímax filosófico deste tópico é acentuada desconfortável. Quase cruel. Hill concluyó que a maioria das pessoas não quer a verdade, quer alivio, quer pertencimento. Quer alguém ou algo que diga o que pensar. Cuando isso é acentuada retirado. A liberdade se parece com condenação. E a frase finale, va como un susurro ameaçador, que rompe o símbolo, sem fortalecer a conciencia não desperta, apenas troca de cela. Hay una verdad que no se enseña, no porque sea falsa, sino porque es irreversible. Menos del 5% de las personas, según estimaciones de psicología existencial moderna, están preparadas para vivir sin un sistema externo que les diga quiénes son, qué creer y por qué levantarse cada mañana. El resto necesita una estructura simbólica para no colapsar. Napoleon Hill llegó a esta conclusión con una frialdad que asusta, y por eso entendió que el silencio absoluto no es una práctica espiritual, es una prueba de selección. Hill descubrió que, después de atravesar el silencio, romper el símbolo y sobrevivir a la fractura interna, no queda nada reconfortante. No hay voz que guíe, no hay texto que ordene, no hay promesa que amortigüe el miedo. Lo único que permanece es la conciencia desnuda frente a sus propias decisiones, y eso, para la mayoría, es insoportable. La ciencia moderna lo confirma con brutal honestidad. Estudios sobre libertad cognitiva y toma de decisiones muestran que el cerebro humano experimenta altos niveles de ansiedad cuando no puede atribuir sus acciones a una autoridad externa. Dios, destino, sistema, ideología, cualquier cosa sirve, con tal de no cargar con la autoría total. Hill entendió que la Biblia, estudiada en silencio, llevaba inevitablemente a este punto. O devuelves el control a un símbolo, o lo asumes por completo. Las tradiciones ancestrales siempre protegieron este umbral. En el budismo zen, se dice que quien ve demasiado claro, ya no puede regresar al sueño. En la filosofía estoica, la libertad absoluta era considerada una carga reservada a pocos. En los mitos antiguos, los dioses castigaban a los mortales que robaban el fuego no por crueldad, sino porque sabían que el fuego exige responsabilidad. Hill no estaba rompiendo con la espiritualidad, estaba revelando su costo real. Los signos de alerta finales son sutiles y perturbadores.
Personas que dicen querer despertar, pero buscan desesperadamente un nuevo maestro. Individuos que abandonan religiones, pero se entregan a ideologías con el mismo fervor ciego. Comunidades que hablan de libertad, mientras replican dogmas con nuevas palabras. Es la escena final del suspenso psicológico. La puerta está abierta, pero nadie se atreve a cruzarla, sin llevar cadenas nuevas. A nivel colectivo, Hill fue aún más severo. Sociedades que despiertan demasiado rápido, entran en caos, sin símbolos compartidos, sin narrativas comunes. La identidad colectiva se fragmenta, surgen tribus, extremismos, nuevas religiones disfrazadas de razón. Hill observó que la conciencia individual avanza más rápido que la colectiva, y forzar ese salto genera colapso. Por eso, el silencio no debía ser masificado, debía ser reservado. El protocolo final de Hill no era motivacional, era táctico. Conciencia como escudo permanente. Autoobservación diaria, semi-indulgencia. Límite inmediato contra cualquier idea que prometa salvación externa. Retirada estratégica de discursos que ofrezcan sentido fácil y, acima de todo, aceitar que no há garantías, nem espirituais, nem mei, nem cósmicas. Este é acentuada o panto, onde muitos recuam, porque aquí no existe aplauso, no existe pertencimiento, no existe identidad pronta. Existe apenas a verdade nua. Tudo o que você faz, pensa e escolhe é acentuada e sua responsabilidade. Se você chegou até aqui, entenda o peso disso. Este não é acentuada um vídeo para entretenimento, é acentuada um aviso. Inscreva-se, compartilhe este conteúdo, apenas com quem você sabe que pode suportarlo, e escreva nos comentários. Apenas estiver disposto a responder a si mesmo, não a mim. O clímax filosófico final de Napoleon Hill não foi escrito, mas pode ser sentido como um eco sombrio que não se cala. A maioria das pessoas não é acentuada controlada porque é acentuada fraca, mas porque prefere a segurança da sombra ao terror da própria luz. E uma vez que você vê isso, o silêncio nunca me se acentuada vazio. Ele se torna um espelho.